Hey guys, el tema es Make, Accept and Decline Invitations. Ahora, antes de continuar en este tema, les recomiendo ver el video de Modal Verbs, puesto que este es un tema que utiliza un Modal Verb. Eh, este tema lo vamos a estar utilizando con el Modal Verb would. Es el que nos va a estar ayudando a aceptar, a declinar y a hacer invitaciones. Ahora, ¿qué debemos de recordar? Las tres cosas de los modales, que en sí no significa nada, pero nos dan el mood de la situación. En este caso, el modal would nos va a permitir no vernos como tan lanzados a invitar a alguien a hacer algo. Le vamos a hacer así como que de una forma más formal la invitación. Dos, recuerden que en ningún momento le podemos hacer algo al verbo, como ponerle una S, ponerlo en pasado, nada. ¿Ok? Eh, y a grandes rasgos, el tema es el siguiente. Would for polite invitations. Recuerden, este es un tema con would para sonar un poco más formal al hacer nuestras invitaciones a salir al cine, a ir al parque, a ir a comer a algún lugar. Y la pronunciation sería la siguiente. Se escribe de esta forma. La pronunciation sería would. Desaparece la L. En el caso de la forma negativa de would, sería wouldn't. Wouldn't, igual, como que desaparece la L. Y esto se utiliza, el modal would, este tema de make, accept and decline invitations, se utiliza mucho de la mano de la siguiente estructura. El verbo, el modal gobierna. Recordemos que una de las cosas que debemos de recordar de los modales es que ahí, cuando estamos utilizando un modal, va a haber un verbo principal que este va a estar gobernando. Y después de esto, en esta estructura que vamos a estar utilizando, va a haber el tú, infinitivo, y otro verbo. Esto en sí se hace para no tener dos verbos juntos eh, y para reiniciar el verbo, porque después del infinitivo se reinicia el verbo. Es como eh, si los tuviésemos juntos sin el infinitivo, no podríamos decir eh, ella fue a com, ella fue a comimos, ella fue a comemos. No, queremos que diga ella fue a comer el verbo sin que esté conjugado. ¿Ok? Entonces, expressing desire, polite invitations y requests. Expressing desire, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo podemos expresar el deseo de que queremos invitar a hacer algo a alguien. I would like to eat a hot dog. O una polite invitation. Eh, would you like to go to the park with me? O una request. Would you like to turn your video camera on? ¿Ok? Estamos tratando de expresar que si bien queremos hacer esto o te quiero invitar a que hagas esto conmigo o te quiero invitar o hacer la propuesta de que hagas esto conmigo. ¿Qué tienen en común todas? Se utiliza el would y la forma verbo, el infinitivo y un verbo. Like to eat, like to go, like to turn. ¿Ok? Ahora, would for responding invitations. Ahora, el would para responder a la invitación que nos hagan. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. La contracción de would es muy fácil en todos los pronombres. Simplemente es el pronombre que estamos utilizando, y apóstrofe y una D. Se escucha para nosotros los hispanos un poco raro. I'd, he'd, she'd, they'd, simplemente así. Eso es lo que nos indica que ahí se está utilizando el modal would. De I would pasaría I'd, de you would sería you'd, y así sucesivamente. No es nada del otro mundo. Entonces, si nos preguntasen, would you like to go to tonight's concert? Nosotros pudiésemos responder de forma positiva o de forma negativa. ¿Ok? Entonces,
Para responder a la invitación que nos acaban de hacer, estos son algunos ejemplos, los más utilizados. Yes, I love to. Thanks. Yes, I really like to go. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo vamos a declinar? A la invitación que nos están haciendo. Algunos de los ejemplos y excusas que podríamos decir sería I love to, but, y decimos la situación por la que no estamos aceptando. I love to, but I have to work late. I love to, but I need to save money. I love to, but I want to visit my parents. ¿Ok? Estas frases, más que estructura o algo así, simplemente es tener en cuenta cómo responder si nos hacen una invitación. ¿Ok? Pero si se fijan, dentro del caos está el orden y al final de cuentas estamos respetando pronoun, un verbo y un complemento. ¿Ok? Ahora, cada que estemos en estas conversaciones, siempre no simplemente va a ser responder si sí o si no. También igual y podemos preguntar por más información que nos hace falta para poder antes de decir que sí o no. ¿Ok? Esas se llaman follow-up questions. Si nos preguntan, would you like to go to Taylor Swift's concert? Oye, pero ¿a qué hora o dónde o diferentes motivos serían follow-up questions? Estos son algunos ejemplos. When is it? ¿Cuándo es? Ah, it's tonight. What time does it start? O what time does it end? ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora se acaba? It starts at 9 p.m. O it ends at 9 p.m. Where is it? ¿Dónde es? It's at the Staples Center. ¿Ok? Simplemente son frases en general que van a estar apareciendo cuando estamos en conversaciones en Make, Accept and Decline Invitations. ¿Ok? En resumen, todo esto, recuerden que pasa y en general es el mismo proceso. Hay affirmative, negative questions y o WH questions y se vería de la siguiente forma. Recuerden que esto simplemente es para mentalizarnos cómo trabaja la estructura en general. I would like to work in London. En negativo sería I wouldn't like to work in London. ¿Ok? Si lo vamos a trabajar en una question, sería Would I like to work in London? ¿Ok? Lo mínimo que podemos contestar sería yes, I would o no, I wouldn't. Y un ejemplo de una WH question utilizando would para este tema sería where would I work? ¿Qué tiene en común todo esto? Que no es lo más normal del mundo, simplemente aprendernos frases y frases y frases. Si sabemos de dónde viene y cómo crear las nuestras a partir de algo en general, eso nos va a ayudar a saber cómo funciona todo y no estarnos deteniendo en estructura por estructura, no. Aquí les muestro la estructura general. Las affirmatives serían pronoun, modal, verbo, complemento. Negatives, pronoun, modal, el not, el verbo y el complemento. Y recordemos que en el caso de las questions, si en verdad es una question y como lo vimos aquí, debemos de empezar con el modal. Would I like to work in London? ¿Ok? Simplemente para tener cuidado y respetar la estructura. Esta sí vale la pena detenernos a pensar y a estudiarla porque es la estructura general para todos los modales. Sea would, sea should, sea el modal que sea en general y a grandes rasgos. ¿Ok? Y aquí también hay más frases en general para este tema. Para aceptar, para rechazar y en resumen, las follow questions que ya hemos comentado.